Buenas noches, esto es Profesoras Conversando, un espacio colaborativo para docentes de educación superior. En este episodio queremos rendir homenaje a nuestros jóvenes peruanos que representan a la reciente denominada Generación Bicentenario. Queremos pedirles un minuto de silencio por Jordan Inti Sotelo Camargo y por Jack Bryan Pintado Sánchez. Con justa razón también queremos darle las gracias a todos ellos, a los que estuvieron participando activamente en las protestas contra el golpe legislativo del lunes 9 de noviembre. Nuestro respeto para todos los que marcharon, para los que estuvieron en primera línea, para los brigadistas que dieron primeros auxilios, para los medios independientes que cubrieron cada una de las manifestaciones a lo largo del país y también para los que no pudieron marchar, pero estuvieron compartiendo contenido verificado y comprometido. En especial, este episodio va dedicado a la memoria de Jordan Indy Sotelo Camargo y a Jack Bryan Pintado Sánchez, dos jóvenes que fallecieron a causa de la represión policial. Nuestras condolencias a sus familiares, que sepan que nos duele profundamente que ya no estén con nosotros. Pero desde aquí seguiremos vigilantes y pediremos que se haga justicia para sus familias y justicia para los jóvenes que estuvieron horas y o días desaparecidos, para los que han terminado heridos y con secuelas graves. Todos ellos cuentan con la solidaridad de este espacio colaborativo. Así es. Nosotras, Laura y yo, planificamos desde septiembre conversar con un estudiante tal como lo hicimos en la primera temporada, porque nos parece que es muy importante compartir y entender y aprender de la percepción de los estudiantes sobre su educación, sobre cómo la reciben, sobre qué expectativas tienen, sobre cómo la han ido viviendo en este contexto en el que estamos. Para ello, conversamos con Gonzalo Bueno, un estudiante que está culminando este año la carrera de Economía. Escribe artículos periodísticos, es asistente de prácticas y está tan apasionado por la educación como nosotras. Ha sido un gusto estar en las distintas coordinaciones con él y por eso estamos muy felices de tenerlas el día de hoy. Él confirmó su participación en octubre, mucho antes de que pasaran todas estas cosas. Nosotros no nos imaginamos, y tampoco él, que íbamos a vivir todo lo que hemos vivido estas últimas semanas, pero estamos muy felices de tenerlo el día de hoy con nosotras. Y aquí lo tenemos a Gonzalo. ¿Qué tal? Buenas noches, Gonzalo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas ¿Cómo has noches. estado? Bien, bien, estoy feliz de estar acá con ustedes para poder compartir las experiencias y comentar todo lo que ha pasado. Sí, te agradecemos mucho que te hayas dado tiempo esta noche. Sabemos que has salido de clase, por eso nosotros siempre motivamos a nuestros alumnos a que vayan a clase y luego vengan a Profesoras Conversando. Entonces, te agradecemos mucho el tiempo que te has dado y queríamos comenzar preguntándote, ¿no? Desde tu rol como estudiante, como asistente de prácticas, ¿qué aprendizaje te deja este año de educación remota? Porque entendemos que has intentado concentrarte pues como estudiante en medio de una situación que aún no lo desestabiliza, la pandemia, sumado todo lo que ha estado pasando en las últimas semanas. Y para los que nos están viendo, si tienen preguntas para Gonzalo, nos pueden dejar todo en los comentarios. Cuéntanos, Gonzalo. Bueno, creo que lo principal de este año ha sido una experiencia como jefe de prácticas. Gracias a Dios tengo la experiencia de ser cercano a mis alumnos, ¿no? Siento que un profesor que no se acerca mucho no llega a los alumnos. Entonces,
eh, un día le pregunté a una alumna qué tal las clases, ¿no? ¿Cómo podía mejorar las clases? ¿Qué tal la calidad? Y me comentó que pasaba a veces que se distraía mucho con su celular, que empezaba la clase y apenas 10 minutos sentando a hacer ejercicios o comentarios, se distraía, no prestaba atención. Y me pregunté si era un problema conmigo, si a lo mejor no era muy activo, y es que realmente mi generación, mayores o menores, pero más o menos de mi edad, son personas que rápidamente se pueden distraer con un celular. Tienen Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, si algunos usan. Hay 1000 redes sociales, entonces es fácilmente, es fácil de distraerse. Entonces, un problema muy grande fue cómo sobrellevar este obstáculo, porque evidentemente, si no llego a los alumnos, si no prestan atención, vienen los exámenes y pueden estar mal. Y creo que lo fundamental fue algo bien simple, prender la cámara y mostrarte al alumno y presentarte frente al alumno y decirte, hey, estoy acá, hola, ¿cómo estás? Y de hecho es algo que yo como alumno también viví, profesores que no tienen la cámara prendida, que mostraban una pizarra o una presentación, pero los profesores que sí se mostraban, y fue alucinante, fue un cambio completamente radical. Y además, siento que si es que un profesor no motiva a sus alumnos, no les da ese extra, ya nos agrega mucho, ¿no? Si no, digamos que uno puede ver la grabación de la clase y es suficiente. Realmente la grabación es sustituta de asistir a la clase. Interesante, claro, porque obviamente necesitas, igual en clase tienes la oportunidad de preguntar, pero si no hay ese ambiente de, ay, ¿cómo llego a mi alumno o a mi profesor, ¿no? Porque yo entiendo, a mí me ha pasado que a veces yo apago la cámara también porque a veces estoy cansada y es como que no necesito que me vean con mi cara de cómo me estoy muriendo en la cámara, entonces apago la cámara un rato, pues digo, no, pero me tienen que ver porque yo me expreso con las manos, pero sí es cierto, hay docentes que el alumno nunca los vio, ¿no? Pasó el ciclo y no saben quién realmente está al otro lado de la pantalla. Y en este tono también, ¿qué expectativas tiene el estudiante con todos los cambios que están habiendo? Porque de hecho nosotros como docentes tenemos expectativas, pero lo que queremos es saber qué piensa el alumno, ¿no es cierto? ¿Qué le pide el estudiante también a la educación de hoy en día? Porque las exigencias en presencial eran una cosa y hoy las exigencias en lo virtual es otra cosa. Y también qué tiene que ofrecer el estudiante a esta nueva educación que estamos experimentando. Wow, creo que es bien retador ponerse a responder eso, porque realmente es una incertidumbre alucinante. Uno, Claro. digamos, al inicio del año se cancelaron las clases escolares, no universitarias, eso vino después, pero igual se canceló el inicio de las clases. Para hace unos meses se dictó un decreto donde decía, ya, vamos a abrir las clases en ciertas zonas. Y hasta el día de hoy todavía no se sabe cuándo se han abierto. Entonces el alumno, digamos, pensando en el escolar, no sabe cómo hacer la cosa, el universitario peor. Realmente no sabe cuándo va a regresar. Entonces, el objetivo, creo, de cualquier profesor para cumplir con el alumno es darle más. Realmente que a pesar de esta incertidumbre, sentir que no se sabe si va a haber presencial o no, cómo van a ser las evaluaciones, es hacer que el alumno realmente se involucre en las clases. Porque fácilmente, personalmente, cuando yo dicto clase, yo soy alguien que se mueve mucho. Suele hacer esto, Bienvenido cuando al agarro grupo. Laura y confianza, yo somos hago muchas igualitas. bromas. Yo hago muchas bromas y yo soy bien, tengo esa capacidad de moverme un montón. Y de hecho, creo que eso aligera un poco explicar cosas medio abstractas, hace que el alumno se mantenga un poco, no sé, activo en la clase. Entonces, eso se ha perdido. Entonces, frente a toda esta incertidumbre de gente que no sabe si el siguiente año va a haber o no va a haber clases presenciales, entonces creo que el jefe de prácticas, el profesor, está en la obligación ya de dar ese paso final, actualizarse digitalmente para que aceptemos la realidad. La educación virtual probablemente vino para quedarse, porque hay algo también muy interesante, que es que la educación virtual democratiza la educación. Ahora puedes acceder, o sea, gente de lugares muy lejanos puede acceder fácilmente por internet a clases en buenas universidades, aunque eso es una realidad un poco heterogénea, ¿no? Realmente en zona rural, por ejemplo, hay, creo que cada 100 hogares, 4 o 5 tienen internet. Entonces, es algo realmente preocupante, pero hay unos privilegiados que sí pueden. Entonces, está dentro de cada profesor ponerse en el lugar de un alumno que puede ver clases grabadas, un alumno que se puede distraer y realmente preparar programas en los cuales
se motive al alumno. Ya la época del profesor que iba, dictaba y te aburría, ya pasó. Ahora es una época de el alumno como centro, el alumno como esa persona que entra y tiene que salir como alguien que ha crecido, evidentemente. Y luego por el lado del alumno, evidentemente, tiene que poner de su parte, ¿no? Siento que hay esta triste dinámica de cuando siempre hay estos grupos de con quién me matriculo. Y ahora la lógica es, me matriculo con el profesor que corrija mejor o más fácil, más bonito, y veo las grabaciones del profesor que dicta más chévere. Entonces tengo lo mejor de dos mundos. Hay una especie de lucha por conseguir estos cupos, pero no tiene por qué ser así. El profesor tiene que ser capaz de justificar que el alumno vaya a su clase, dar más, enseñar y hacer que el alumno se apasione y crezca. Pero también el alumno tiene que comprometerse a llevar ese camino por el profesor. El profesor tiene que llevarlo de la mano al alumno, pero el alumno tiene que dar los pasos. Si es que no camina, si es que los alumnos no ponen de su parte, solamente va a ser dar evaluaciones con apuntes, ¿no? Como usualmente ahora se hace, y pasar cursos, y te graduaste sin realmente tener un crecimiento mayor, ¿no? Sí, claro. Bueno qué bueno que lo tienes tan claro, ¿no? Qué bueno que lo tiene tan claro, Gonzalo. Excelente. Es que al final es una suma de tanto el docente como también el alumno, porque tú no sabes, o sea, al final si el alumno, mira, si en virtual ya no se compromete, ya no hay forma de comprometer al alumno también, ya, o sea, ya ¿qué más quieres? Que vayas a su casa a enseñarle, ¿no? Esa sería la tercera opción, ir casa por casa a darle clases privadas a ver si eso funciona. Y claro, las posibilidades que hay ahora, ¿no? Que puedas hacer tu clase, ver la clase después, porque de pronto tuviste otra cosa que resolver, o porque trabajas también. O sea, yo tengo alumnos que trabajan y dicen, profesora, ya yo estoy media hora en su clase y luego me voy a hacer mis cosas y ya veo el resto en la semana, ¿no? Y yo, bueno, con tal que lo veas, para que después no me preguntes qué pasó en la sesión, ya está grabada, ¿no? Y hablando justamente de ese tema, de la educación, de cómo va cambiando, queríamos saber cuál es tu opinión también frente a la reforma universitaria. Es un tema muy fuerte. Como un pequeño comentario antes de decir cualquier cosa, yo tengo amigos que estudian en la UPC, algunos, otros en otras universidades, pero eran muy ajenos a la política. De hecho, cuando ocurrió el golpe legislativo, realmente se indignaron, pero fue una indignación de Instagram. Fue como que, no puede ser, y quedó ahí. El día siguiente, me parece que fue el día siguiente o el día, 2 días después, es que empieza este pedido de algunas bancadas de buscar dar licencia a universidades que no habían conseguido la licencia, ¿no? Claro. Entonces, la segunda oportunidad, ¿no? Ante este mensaje, la famosa segunda oportunidad, que de hecho sí se les dio. Cada universidad que fue denegada la licencia, se le dio segunda oportunidad, igual fallaron. Entonces, tengo amigos que con eso fue lo que los empujó a ir a marchar, porque se dieron cuenta que no solamente estamos teniendo un problema de, están tomando el poder, sino que se están repartiendo varias cosas, como por ejemplo, educación de universidades Bamba, como les decían. Y eso fue el punto que quebró a algunos de mis amigos, y el jueves, en la primera marcha más grande, se dieron a marchar, ¿no? Súper indignados. Respecto de la reforma universitaria en general, creo que algo muy importante que mencionar es, usualmente, de cada 10 personas que salen de la educación básica, eso fue lo que hicimos en mi trabajo, sacamos un artículo, de hecho, el domingo, con Jesús Gutiérrez, el director ejecutivo de redes, que es Osvaldo Molina. De cada 10 estudiantes que salen de educación básica, solo 3 pasan a educación superior. Entonces, de esos 3, 2 van a terminar asistiendo a educación universitaria. Entonces, es un pequeño grupo de personas que tienen el privilegio de tener educación superior universitaria. El problema es que aproximadamente, digamos, según la SUNEDU, para el 2018, de toda la población estudiantil de universidades, el 9% cuando egrese no va a conseguir trabajo, va a estar desempleada. Es decir, son, digamos, de 100 personas, vas a tener 9 personas que no van a poder conseguir trabajo. Agrandemos la escala, porque son 1.5 millones de estudiantes. Es decir, de cada, digamos, 1 millón, vas a tener 100.000 personas o 90.000 personas con problemas para conseguir trabajo. Es un tema súper grave. Algunos tienen más suerte y consiguen empleo en el sector informal o consiguen empleo como son subempleados, trabajan menos horas, menos de 35 horas. Entonces,
tienen más suerte, pero reciben sueldos mucho más bajos y realmente no tienen el retorno que se esperaría de su educación. Entonces, el momento en el cual se mandó la carta para licenciar a la Telesub, por ejemplo, que ya había fallado, fue literalmente olvidarse todo este proceso de calidad mínima que debe tener cada universidad y querer, lastimosamente, ¿no?, cobrarle a personas para que al final su educación no rinda mucho, ¿no? La típica de entregarle un título y decirle, tú eres ingeniero, que realmente en la práctica no son ingenieros. Además que esto ya es algo transversal a todas las universidades, ¿no? Pero mientras menor calidad, lastimosamente, acá se sufre más. Las habilidades blandas no se suelen desarrollar y hay una brecha muy grande entre lo que pide el mercado laboral de cada estudiante que sale versus lo que se enseña en las universidades. Entonces, tienes un conjunto de gente que sale y como que no está cuadrando con el mercado, otros que no van a cuadrar en absoluto, van a ser subempleados, y otros que simplemente no han conseguido trabajo. La reforma universitaria en pocos años ha logrado cambios muy grandes. De hecho, por ejemplo, la SUNEDU salió en 2014, se creó en 2014. De esta fecha a la actualidad, el número de publicaciones científicas ha incrementado en 150%. O sea, es increíble. Bastante, claro. Para un país con tantas dificultades y sobre todo tan heterogéneo, requieres tus respuestas y políticas que correspondan a cada realidad. Es decir, tú requieres de investigación y evidencia para construir un mejor país. ¿Y cómo va a haber gestión basada en evidencia si no hay evidencia? Y si no va a haber evidencia, sin investigación. Y no va a haber investigación si no hay universidades de calidad que cumplan estos estándares. Entonces, definitivamente la reforma universitaria ha sido algo muy bueno para el país y digamos, el intento de dar paso atrás ha sido muy grave, ha sido realmente comprometer el futuro de muchos jóvenes. Sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, Gonzalo, ¿no? Porque de hecho lo que esperan jóvenes como tú o jóvenes que tienen ese privilegio de poder acceder a la educación superior es tener educación de calidad, ¿no? Tener buenos profesores, profesores formados, profesores con experiencia académica, profesional, ¿no? Entonces, tener infraestructura adecuada, ¿no? Tener acceso a información, llámese biblioteca, llámese diferentes servicios que te tiene que dar la universidad, ¿no? Para que tú puedas desarrollar, ¿no? Si eres, en las diferentes carreras, ¿no? Si eres médico, tienes que tener ciertos tipos de laboratorio, si eres ingeniero, tienes que tener también diferentes tipos de laboratorio o talleres, ¿no? Si eres comunicador también tienes que tener estudios de televisión, tienes que tener estudios de radio, ¿no? Porque si no, ¿cómo ejerces? ¿No? Si estás tan alejado de la realidad laboral, ¿cómo tú puedes desarrollar las habilidades? Tú mismo lo has explicado, ¿no? Si no puedes desarrollar las habilidades técnicas, teóricas que son parte de tu formación, tampoco vas a poder desarrollar tus habilidades blandas. Claro, son un complemento. Porque van complementándose, ¿no? Y de hecho no ha sido fácil. Sabemos que la ley universitaria del 2014 fue todo un cambio para tal vez algunas universidades no estaban preparadas, pero creo que en 6 años, más de 100, ¿cuántas son las que han logrado licenciamiento? ¿Más de 100? Han sido 92 que se han licenciado, hay un ¿Viste? total de Casi. 144. Claro, 92 de 144. Excelente, ¿no? O sea, han quedado fuera un tercio, más o menos, ¿no? Un tercio. Sí. O sea, excelente, me parece excelente. Y mira, tú, o sea, nosotros cómo supimos de Gonzalo. Nosotros supimos de Gonzalo por sus artículos. De hecho, lo que nos llamó la atención a Ana Lucía y a mí fueron los artículos de Gonzalo. Y claro, tú eres muestra de que no solamente te dedicas a la parte académica, ¿no? También ahora eres jefe de práctica y también te interesa el periodismo, ¿no? Te interesa el periodismo. ¿Cómo ejercer periodismo hoy en día, ¿no? Porque antes, para ejercer periodismo, tenías que pertenecer a un medio y ese medio te daba tribuna, pero ahora, sobre todo en estas últimas semanas, ha sido muy importante que
cada joven pueda ejercer como un medio desde sus redes sociales, ¿no? Tú como periodista también. ¿Nos puedes contar un poco de tu experiencia como periodista, Ujú, como parte de un medio independiente o, bueno, un medio institucional? ujú. A ver, claro, Gonzalo, Creo que está habiendo un pequeño retraso. claro. A ver, creo que lo más... Sí, 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 sí. Estoy con un poquito de lag, pero no hay problema, sí se ha escuchado bien. Ay, ahora A es bueno ver, eso. creo que lo más importante eh, en mi experiencia como, bueno, redactando aquí en Voz Actual, en el redactado, como también mi trabajo, sobre todo creo que mi trabajo ha sido el golpe más fuerte, ha sido que, digamos, como economista, yo aprendo cosas súper abstractas, herramientas estadísticas súper fuertes, y usualmente cuando hay evidencia, ¿no? Investigaciones, por ejemplo, temas de género, mi tesis ha sido sobre género, digamos que el floro o lo que se puede decir es súper avanzado y súper abstracto. Entonces, los jóvenes hoy en día, sobre todo los que estudian en las universidades y quieren lograr un cambio para su país, requieren de habilidades precisas para comunicarse efectivamente y para redactar bien. Entonces, en mi caso, donde yo redactaba, que era Voz Actual, fue un gran paso para mí, porque ahí aprendí a redactar. Estaba yo expuesto todo el tiempo a redactar, luego a recibir comentarios de edición, y luego a cambiar temas de fondo, forma, y luego posteriormente ya en mi chamba, donde yo veo temas ya más aplicados, ¿no? Temas de evidencia, investigaciones que se hacen respecto a temas de gestión pública, es que pues, elaboramos documentos que tienen el objetivo de llegar al público, digamos, a la gente que no es economista, como también a policymakers, gente que hace políticas públicas, para que en un lenguaje bien simple entiendan lo que se está avanzando, ¿no? No hay que mencionarles cosas súper avanzadas, porque los vas a perder. La idea es realmente intentar llegar, comunicar el mensaje que es relevante y trabajar sobre eso. Y creo que hoy en día las habilidades digamos, de comunicación se pueden desarrollar fácilmente porque tenemos herramientas digitales. ¿Quién no puede tener su blog? ¿Quién no puede intentar hacer un podcast? ¿Quién no puede, por ejemplo, por otro lado, intentar investigar algo por su cuenta y a lo mejor comienza a compartir en, digamos, historias de Instagram, por ejemplo? Eso es lo Uh -huh. que ha sido muy útil, por ejemplo, durante las marchas. Muchas cosas las que me he enterado han sido por Instagram. uh Evidentemente, -huh. luego por Twitter también había mucha información. El único problema es que con ese tipo de cosas, las fuentes pueden ser medio borrosas, entonces uno está sujeto a fake news, desinformación, pero igual dar la plataforma y que digamos, los receptores sean responsables con la información que están consumiendo, asegurarse que sea válida, da un camino para que los jóvenes no solamente quieran tomar un papel en la política, como ha pasado en las últimas semanas, sino que realmente se involucren y tengan voz. Y cuando el pueblo tiene voz, y sobre todo gente que estudia en las universidades, son profesionales, es cuando se puede lograr un mejor país. Creo que un gran ejemplo fue al inicio del tema del coronavirus y de la pandemia. De hecho, fue cuando comenzó a usar Twitter mucho más. Me di cuenta que muchos profesores que yo seguía comenzaban a tener discusiones dentro de Twitter y ahí compartían ideas. Y entendí que no solamente queda en esa discusión que tienes con un colega, sino que realmente al exponerte se puede crecer. Entonces, siento que es una generación que tiene esas herramientas y gracias a Dios las dominan bien para poder trabajar, pero sí tiene que haber algo que motiva que la información sea evidentemente correcta, ¿no? Evitar caer en fake news y obviamente ir perfeccionando y mejorando, ¿no? Yo tengo la capacidad ahorita de, en donde yo redacto, que es Voz Actual, cuando redactaba, ahora yo soy el capitán, entonces yo dirijo a un grupo de redactores y lo mejor que les puedo dar a ellos es mis habilidades de redacción que he obtenido con muchos años de experiencia, ya desde que mis profesores me jalaban hasta redactar artículos y mejorar. Y de hecho, sí siento que muchos han tenido un cambio grande desde que yo era redactor y eran mis compañeros, hasta ahorita que soy capitán. Y eso es muy bueno, porque a futuro vamos a tener una generación de gente que se sabe comunicar Uh -huh. y contribuye mucho al debate, ¿no?
Claro que sí. Mira, aquí te está saludando Marcela Bueno, dice, tenemos que hablar. Qué bueno. De aquí también, ¿Qué has hecho, mi querida, hablar contigo? de ahí Ana Cecilia de Gutiérrez dice que bueno escuchar a los estudiantes. Y tenemos también bueno, tenemos una pregunta de Miguel Chen Ita que dice, ¿cuál es el rol? Justo estábamos hablando de la comunicación y es otra pregunta sobre la comunicación. ¿Cuál es el rol que los alumnos deberían tomar en torno a la información? Esa es una muy buena pregunta. Creo que el principal rol, sobre todo en cada uno en su respectiva rama, ¿no? Cada uno respetando su respectiva especialidad, es aprovechar y comenzar a leer, comenzar a investigar qué cosas es lo que se está avanzando, ¿no? Por ejemplo, en temas ambientales, algo que me preocupaba a mí mucho es que Perú es el tercer país más vulnerable al cambio climático. O sea, este tema que Trump estaba bloqueando, nos decía que era una patraña de China, nos afecta mucho a los peruanos. Entonces, no todos saben estos datos y sobre todo no todos saben qué cosas se puede hacer para cambiar. Entonces, los alumnos tenemos la responsabilidad, como personas que estamos ahorita aprendiendo, de tomar esta información, redactar artículos o compartir esta información de diferentes formas que se pueda con otras personas. Mientras mejor información tengamos, más clara, ¿no? Y de fuentes confiables, los alumnos podemos desde la universidad, desde pregrado, comenzar a hacer un cambio. Evidentemente ya cada uno toma su camino y cada uno tiene su especialización y ahí van a aportar mucho más, pero desde la universidad tenemos la posibilidad de lograr un cambio. Claro que sí, claro que sí. Mientras más te informes, más puedes cambiar aquellas cosas con las que no estás de acuerdo o aquellas cosas donde ves una problemática como lo que tú estás mencionando, ¿no? Como el cambio climático. Mira, también nos saluda Jennifer Lopera Moreno. Hola Jennifer, que está disfrutando el programa desde Colombia, desde Bogotá. Y tenemos saludos de Renato Hurtado Torres, quien te pregunta, ¿qué o quién te inspiró a escribir artículos? Qué buena pregunta. Ajá. Wow. Creo que fueron muchas cosas. Y la principal fue mi hermana, porque mi hermana, como comunicadora, de hecho, ya ha redactado un montón. Tenía su blog, inclusive, que yo no leí, pero siempre veía cómo súper motivada escribía. Y llegó un momento en el cual, en la carrera, me di cuenta que me gustaba mucho enseñar a mis amigos. De hecho, cada vez que nos juntábamos en un cubículo o en un lugar, un salón, terminábamos por sentarnos todos y me paraba con un plumón y comencé a explicarles. Tenía ese instinto. Entonces, esas ganas de enseñarle a otras personas, combinadas con este ejemplo que tenía de mi hermana, me llevó a buscar opciones dentro de mi universidad, ¿no? Donde pudiera yo aportar redactando algo. Y fue en ese momento que encontré Voz Actual, en el área de Free Economics, que son artículos de economía, pero explicando cosas cotidianas, a veces medio chistosas, ¿no? Algunos artículos, uno fue muy interesante, que saqué acerca de, había noticias en Facebook que decían que tomar cerveza y comer parrilladas hacía que vivas más tiempo, lo cual no tenía sentido. Entonces hay un tema de correlaciones, causalidad, y con algo tan simple explicaba algo muy serio, porque de hecho pasó en un momento que cuando llegó una gran cantidad de población venezolana, siempre se decía, bueno, vienen a delinquir, vienen a robar, y justo hemos visto que hay más robos, hemos visto que no, realmente no es nada de hechos, y asumían que hay una correlación, que era una causalidad, ¿no? Que no necesariamente era cierto, y la gente, y evidentemente así se puede más o menos manejar también a la gente y las opiniones. Entonces, con un artículo tan simple, buscaba hacer un cambio, ¿no? Y fue muy interesante dedicarme a esto, sobre todo viendo a gente mayor que yo, que admiraba mucho de la carrera, ¿no? Que también se había metido ahí, y decía también que iba a seguir ese camino, ¿no? Y bueno, tarde o temprano terminé volviendo capitán de este área, y estoy súper feliz de ahora también tener gente con la cual compartir todo lo que he aprendido. Excelente. Gonzalo, bueno, y como tú sabes, bueno, como todos sabemos, ayer salieron dos encuestas, ¿no? Hablando de estadísticas, de números, ayer salieron dos encuestas, una de Ipsos y otra del IEP, ¿no? En la de Ipsos, uno de los datos más resaltantes es que el 13% de los encuestados confirman haber salido a las protestas, ¿no? Hablamos del 13% de una población de más de 30 millones,
quiere decir que más de 3 millones salió. Eso es algo que no se esperaba, que hace 2 semanas si nos hubieran dicho que 3 millones iban a salir a las calles de todo el Perú para protestar, no lo hubiéramos imaginado. Increíble, ¿no? Y por otro lado, la encuesta del IEP nos dice que hubo una mayor representatividad de mujeres entre 18 y 24 años de edad. Por eso, hoy también queríamos invitar a una alumna a compartir un poco lo vivido en este último año, en especial en estas últimas 2 semanas. Bienvenida, Joyce, a Profesoras Conversando. Bienvenida, Joyce. Bienvenida. ¿Sí? ¿Tu micrófono no se te escucha? No, creo que tu micro está... No. A ver, prueba tu micro. No. Joyce. Oh, no. Ahora sí. Ya. Se te escuchó, bajito, pero se te escuchó. No, te volviste ahí. Se te va el sonido. No, se te va el sonido. ¿Y así te conectas desde el celular? ¿O tienes audífonos? Se va a conectar el celular, creo. Ya. Ya. Listo, Ya, te esperamos. Te esperamos. Aquí estamos. Aquí sí, creo que está. me parece muy interesante resaltar lo que decía Laura, ¿no? De cómo las mujeres cada vez están teniendo mayor representatividad. Y lo hablamos con Gonzalo antes de salir al aire hoy día, ¿no? O sea, cómo en diferentes espacios estamos ganando más terreno. Y más que ganando, estamos recuperando, ¿no? Para estar siempre juntos, hombro a hombro, trabajando en diferentes cosas, ¿no? Sea para cambiar el país, o sea para renovar ciertas cosas, sea para mejorar. Lo importante es que estemos hombro a hombro trabajando, creo yo. De hecho, en la marcha del sábado, a la cual yo asistí, sí hubo muchas mujeres. Y creo que una de las imágenes más interesantes fue esta de una mujer que estaba desactivando una de las bombas lacrimógenas. No Sí. rompiendo el estereotipo de que la mujer se quede en casa, ese antiguo estereotipo horroroso. Ahora no, una mujer estaba ahí, primera línea, ¿no? Porque evidentemente el gas lacrimógeno no es broma. Sí, obviamente. No, para nada, no. No, o sea, yo he visto esa foto y es como que, amiga, yo no lo haría, pero... Sí, creo que justamente es lo que dices, ¿no? Estamos en una etapa de romper estereotipos, de ver cosas que a pronto antes no vimos, pero que están marcando ya una tendencia, ¿no? Y eso empodera a otras mujeres que de pronto tienen, no sé, miedo, vergüenza, ¿no? Ciertos paradigmas de cómo lo hago yo, pero vemos a otras mujeres y decimos, ya, entonces yo también puedo, ¿no? Entonces eso ayuda bastante. A ver, creo que tenemos a Joyce de nuevo. A ver, Joyce. A ver. Hola. Ahora sí. ¿Hola? Sí. Bienvenida, Joyce. Bueno, Joyce, como sabes, no, tranquila, todo bien. Joyce, desde tu percepción, tú resides en la provincia del Santa, en Chimbote. Dime, ¿qué nos puedes decir de la representatividad de las mujeres en estas últimas semanas? ¿Cómo lo has visto? Bueno, nuevamente buenas noches con todos, buenas noches. Bueno, ha sido una semana creo que muy activa para todos nosotros, ¿no? Y muy representativa para nuestro país también, sobre todo. Creo que la participación, en este caso de las mujeres, no se ha visto de una manera equitativa y plena, más que todo como un derecho fundamental que tenemos todos los seres humanos, ¿no? A raíz de lo que hemos estado pasando, ¿no? De la situación, en la presidencia, el Congreso, las marchas, etcétera, creo que yo no sabía, primero, la Miss me comentó acerca de este episodio porque yo no lo había visto, la verdad. Entonces fui como que me dijo, mira ese episodio. Y bueno, vi el episodio de La Encerrona.
y pues me di con esta grata noticia, de verdad, que empecé a ver los primeros minutos y de verdad sorprendente que, como mencionaban Miss Laurita de cariño, que la cara del Bicentenario literalmente en esta vez se vio reflejada por las mujeres. Yo no lo podía creer, de verdad, pero sí, es cierto, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Chimbote, en la ciudad donde radico, cuando salimos a las marchas, sí, mayormente eran mujeres de entre 25 años a menos. Entonces, creo que eso era como que muy inspirador. De hecho, yo me motivé sola a ir a la marcha porque no tenía alguien que me pueda acompañar, que dijera, vamos a armar un grupo, ¿no? Entonces, bueno, ya en el camino, cuando fuimos a las marchas, pues me encontré con algunas compañeras, ni siquiera compañeros, compañeras, mujeres, y creo que a lo largo del tiempo el rol de la mujer, ¿no? Se ha visto de repente podríamos decirlo, un panorama en desequilibrio, ¿no? Donde las mujeres no tenían las oportunidades equitativas que tienen los hombres, pero hemos visto que eso en el transcurso de los años ha ido cambiando, las mujeres van tomando mayor representatividad, no solamente bueno, en ese caso de las marchas, sino en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito social, y eso es muy alentador para nosotras como mujeres, y también creo que en su mayoría para las personas que de repente a futuro desean desarrollarse en un trabajo público, ¿no? Que tengan las mismas oportunidades que tienen los varones actualmente. Entonces es emocionante haber podido conocer también estas cifras, ¿no? Que nos daba Ipsos, y muy feliz por los resultados, y creo que más que de repente las mujeres, sino como ciudadanos, ¿no? De hacer valer nuestros derechos, de poder levantar nuestra voz de protesta, ¿no? Cuando vemos que las cosas no están saliendo correctamente, ¿no? Y feliz por los resultados. Muy bien, de verdad, te agradezco mucho, Joyce, que hayas podido tomar un tiempo, porque creí, después de haber visto los resultados de Ipsos y del IEP, creímos necesario que también tuviéramos en este programa a un estudiante. Ya habíamos pactado con Gonzalo hace un mes, pero también queríamos traer a un estudiante para que también nos dé su punto de vista. De verdad, les agradecemos a ambos por habernos acompañado el día de hoy, porque queremos que su espíritu siga así, ¿no? El espíritu del estudiante tiene que tener ganas de construir una sociedad mejor, y sobre todo porque es sobre la base de la educación con que se construye una sociedad mejor. Y bueno, yo tengo la impresión de que vamos a saber más de ustedes dos en el futuro, y cuenten con nosotras, ¿no? Cuenten con nosotras. Y gracias por haber respondido a la coyuntura desde su rol como estudiantes. Así es, eso es cierto. Muchas gracias por eso, ¿no? Por estar ahí como estudiantes desde sus esquinas, luchando, fortaleciéndose y fortaleciendo el cuerpo estudiantil. Y les deseamos lo mejor en todos sus proyectos. Y bueno, como Laura siempre cuentan con este espacio colaborativo, cuentan conmigo, cuentan con Lau y cuentan con profesoras conversando para los proyectos que puedan tener. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotras. Muchísimas gracias por invitarnos. No, gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense, hasta luego. Y bueno, la próxima semana, ¿qué tenemos? La próxima semana tenemos a Grecia Cáceres, quien nos va a ayudar, que es una especialista en recursos humanos, y nos va a dar información sobre cómo buscar empleo cuando eres docente, sea tu primera vez, sea que quieres cambiar de universidad, de instituto donde enseñas. La próxima semana de eso va a tratar nuestro episodio. Así que los esperamos el próximo viernes a las 8:30 de la noche. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, en Spotify, en Anchor, y compartir el hashtag Profesoras Conversando. Gracias. Esto es Profesoras Conversando, un espacio colaborativo para docentes de educación superior.